¿Se ve? Hola. No. Sí, se puede ¿Sí se ver. ve? Medianamente. Ya, vamos a comenzar. Entonces, ahora vamos a ver la ética clínica, los problemas éticos en la práctica del farmacéutico. La ética clínica es la relación, bueno, en la relación profesional, salud y el paciente. La ética clínica se refiere a la toma de decisiones en el día a día de aquellos que atienden al paciente. Históricamente, los profesionales de la salud han basado sus acciones en su competencia técnica y en el criterio del bien del enfermo, siguiendo una ética patriarcal muy arraigada en la medicina mediterránea y recogida en el juramento hipocrático. En el siglo XVII han surgido en el mundo anglosajón las primeras declaraciones de los derechos humanos, la teoría liberal y el derecho a la libertad de conciencia. Se produce el descubrimiento de la privacidad. Se comienza a distinguir entre la moral privada y la moral pública. Muy lentamente la tradición jurídica va imponiendo a la medicina la libertad de información y decisión. Entonces, esto nos dice que el paciente tiene derecho a informarse, a que les informemos y él tomar la decisión, si quiere o no quiere ser atendido. En el siglo XVII surge en el mundo, el enfermo es un ser adulto y autónomo, capaz de recibir toda la información y libre de tomar las decisiones que considere pertinentes sobre su propio cuerpo, es decir, sobre su salud y su vida. La relación del profesional de salud con el enfermo es una relación social, aunque nadie más se halle presente. En la relación profesional de salud y paciente hay tres partes. La relación no es lineal, sino triangular, con tres vértices. ¿Qué quiere decir? Que no se corta esta relación. El enfermo o paciente, el profesional de salud, el médico, farmacéutico o enfermera, y la sociedad. Entonces es un triángulo que va de un vértice al otro vértice, sin abrirse. Códigos de ética farmacéutica. En la actualidad, el código de ética adoptado por diferentes sociedades científicas farmacéuticas es el elaborado por profesionales farmacéuticos de distintos ámbitos de la profesión que se reunieron en 1998 en un grupo de trabajo coordinado por R.M. Simón. Antecedentes. Si etimológicamente la ética es la ciencia que se ocupa de las costumbres, Lalande en su diccionario crítico de filosofía la define como la ciencia que tiene por objeto el juicio de valor referido a la distinción entre el bien y el mal. Esto ya hemos hablado. La deontología es la ciencia que se ocupa de los deberes y por tanto es parte de la ética. Esto también lo hemos visto ayer. Tratados de deontología farmacéutica. Son muchos los tratados de deontología farmacéutica que se han escrito ocupándose de los deberes del farmacéutico, estando actualmente incluidas en las disposiciones reglamentarias que desarrollan la ley del medicamento. En realidad lo que nosotros estamos, bueno, por ver, después de esta lección de ética, vamos a ver todo lo que está, no todo, ¿no? La mayor parte de lo que está incluido dentro de la ley del medicamento. Tenemos en Bolivia una ley muy amplia, un poco desactualizada, pero es lo que tenemos. Y está muy bien hecha.
El tratado más antiguo de deontología médico-farmacéutica es el juramento de Hipócrates, pero será la Carta Magna de la Farmacia dictada por Federico II que dispone la separación oficial entre la medicina y la farmacia, la que contendría las primeras normas deontológicas para el profesional farmacéutico. A principios del siglo XX, los farmacéuticos sintieron la necesidad de contar con un código deontológico y este fue elaborado por la Real Academia de Farmacia, editado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en España. Ellos han avanzado harto sobre esto, pero nosotros no estamos tan atrás. En el 1958, la Asamblea de la Federación Farmacéutica Internacional, celebrada en Bruselas, aprobó un código deontológico revisado en la Asamblea que tuvo lugar en Copenhague en 1960. En 1966, la Agrupación Farmacéutica de la Comunidad Económica Europea aprobó asimismo un código deontológico. Un código de ética farmacéutica constituye una guía de conducta ajustada a la norma moral. Siempre estamos dentro de lo que es la norma moral. Se comprenden en él unos principios fundamentales de carácter universal, en virtud de los cuales el farmacéutico, en el contexto social en el que se desenvuelve su actividad, ejercita su libertad de acción contemplando la dignidad de las personas. Siempre debemos respetar la dignidad de las personas y hacer que respeten nuestra dignidad. Estados Unidos fue el primer país que contó con códigos de ética farmacéutica, siendo el Colegio de Farmacéuticos de Filadelfia el primero que redactó uno en 1848, el que se constituye el modelo para la redacción del Código de Ética, que la Asociación Farmacéutica Americana suscribió en 1852 y fue revisado varias veces para ser modificado. En 1984, la Asamblea de la Federación Farmacéutica Internacional, que tuvo lugar en Budapest, propuso los principios básicos de un código de ética farmacéutica, considerando los cambios importantes que había experimentado la farmacia en los últimos 30 años. En el Código de Ética Farmacéutica se recogen los principios básicos que deben constituir el criterio fundamental que guíe el comportamiento farmacéutico. Entonces tenemos códigos de ética y tenemos que seguir. Con el Código de Ética Farmacéutica se fundamenta la validez de los valores morales, dando sentido al ejercicio profesional farmacéutico en la sociedad actual, sociedad compleja debido a los cambios profesionales y a los avances científicos y tecnológicos que se han producido en los últimos años. Determina que en el ejercicio de la profesión farmacéutica surjan conflictos cuya resolución en muchos casos supone un reto para la conciencia del farmacéutico que ha de contemplar la dimensión humana del paciente, de las clases sanitarias y de la sociedad en general. El farmacéutico es un profesional de la salud que contribuye a la mejora de la salud, la prevención de la enfermedad y al buen uso de los medicamentos. La actitud del farmacéutico en su ejercicio profesional deberá identificarse con la búsqueda de la excelencia en la práctica individual, que tiene como objetivo alcanzar los valores éticos y profesionales que exceden al cumplimiento de las normas legales vigentes. Este código ético hace públicos los principios básicos y las responsabilidades del farmacéutico en sus relaciones con el paciente, con otros profesionales en salud y también con la sociedad. ¿Cómo debe ser la relación con el paciente? La primera responsabilidad del farmacéutico es procurar el bienestar del paciente.
Mm, El farmacéutico promoverá el derecho del paciente a tratamientos terapéuticos eficaces y seguros. El farmacéutico facilitará el correcto cumplimiento terapéutico, proporcionará una información veraz y adecuada a cada paciente y antepondrá el beneficio del paciente a sus legítimos intereses personales y profesionales o comerciales. Esto está dentro del código. Me van a esperar un ratito, por favor. El farmacéutico respetará la autonomía y dignidad del paciente. Hemos hablado de a qué se refiere la autonomía de las personas. El farmacéutico respetará las diferencias culturales y personales de los pacientes, protegerá el derecho del paciente a la confidencialidad de sus actos, de sus datos. El farmacéutico establecerá con el paciente una comunicación personalizada que humanice y facilite el acto profesional. En cuanto a las relaciones con otros profesionales de la salud, el farmacéutico cooperará con sus colegas y con otros profesionales de salud, actuando con honestidad e integridad en sus relaciones profesionales. Mantendrá actualizada su competencia profesional, es bien importante, ¿no? Estar actualizados. El mundo gira muy rápido. Las actualizaciones son cada día y tenemos que ser competitivos. Evitará prácticas, comportamientos o condiciones de trabajo que puedan perjudicar su independencia, objetividad o juicio profesional. Nunca acepten nada de lo que saben que no está bien. Respetará la competencia de sus colegas y de otros profesionales en salud, aun cuando sus creencias y valores sean diferentes de las propias. Evitará la competencia desleal y el desprestigio de la profesión farmacéutica. Cooperará con sus colegas y otros profesionales en salud para el beneficio del paciente y la sociedad. En cuanto a las relaciones con la sociedad, asumirá responsabilidades que promuevan el mejor estado de salud de la población. Procurará una distribución equitativa de los recursos sanitarios, en particular cuando estos sean limitados. Procurará que en el caso de producirse discriminación, la distribución de los recursos sanitarios se haga con criterios objetivos y públicos, siempre mostrando presentando informes de lo que se está haciendo. Respetará las disposiciones legales y regulaciones normativas y cooperará a su modificación cuando, según su opinión técnica, se contribuya a un mayor beneficio de los pacientes. La responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer su derecho a la objeción de conciencia. En todo caso, deberá asegurar que ningún paciente quede privado de asistencia farmacéutica a causa de sus convicciones personales o creencias religiosas. Si el comportamiento ético fuese simplemente seguir las reglas, podríamos programar un computador para ser correctos. Y hemos dicho que es muy importante que intervenga la conciencia, ¿no? Ética. La ética se basa en fundamentos de acciones humanas, donde están incluidas la conciencia, la libertad y los valores. ¿Qué valores tenemos? La honestidad siempre en cualquier situación. ¿De valores debemos cumplir? La responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones. Siempre ser responsables, ¿no? Para emitir alguna opinión.
debemos ser tolerantes, flexibles, debemos ser íntegros y además también es muy importante la humildad en el profesional. Existen los bioderechos, que son los derechos humanos, los derechos a la personalidad y derechos a la biotecnología. Tenemos que respetar. ¿Cuál es la diferencia entre bioética y bioderechos? La bioética son convicciones propias internas. Los bioderechos se preocupan por la misión exterior. La bioética se relacionan con ideales a ser alcanzados y en bioderechos la relación se relaciona con un número de reglas. Dilemas bioéticos. El qué puedo saber, el qué debo saber, el qué puedo esperar y el qué puedo ser. Tengo que contestar estas preguntas y queda para tarea. Cada uno va a contestar. Estrategias de decisiones éticas. ¿Cómo podemos tomar decisiones éticas? Saber con exactitud los límites éticos en la intervención del proceso salud y enfermedad. Evaluar detalladamente los valores de su emprendimiento. Evaluar los riesgos de cada decisión actuando con prudencia. Ser ético puede significar perder dinero, estatus y beneficios. Aspectos éticos de las funciones asistenciales del farmacéutico. ¿Cuál es el fin de la profesión? Promoción y protección de la salud. Tenemos funciones asistenciales y dentro de estas, ¿cuál es el ámbito de la ética farmacéutica? A nivel individual tenemos la dispensación, la consulta farmacéutica, el uso racional del medicamento, seguimiento farmacoterapéutico personalizado, que es como una especialidad más dentro de lo que es el, la farmacia, relaciones con otros farmacéuticos y auxiliares y relación con otros profesionales. En el ámbito de la ética, ¿qué se debe cumplir? La ética, relación farmacéutico-paciente, la ética empresarial, la ética del trabajo en equipo y la ética de la investigación. A nivel social, campañas de prevención y educación sanitaria, que va a prevalecer la ética y salud pública, la ética, economía y salud. En cuanto a los medicamentos abortivos y eutanásicos, ética sobre la reproducción y el inicio de la vida y ética sobre el final de la vida. Aquí entra lo que es la objeción de la conciencia, que tenemos que tener muy en cuenta en todos estos aspectos. La conducta del profesional en salud debe ser ética, debe ser independiente, cada uno sabe lo que hace, y reconocida por la sociedad. Si la sociedad no reconoce nuestra labor para que hemos estudiado, ¿no es cierto? Premisas en la ética y reglamentación de la atención farmacéutica. La nueva ley del medicamento, la ley de responsabilidad social en el manejo de medicamentos y establecimientos farmacéuticos debe adecuarse a la constitución política del Estado. Esto tendrán que ver cuando vayan a plantear la nueva ley del medicamento, ¿no? O ampliarla y eliminar algunas cosas que, bueno, que pueden quedar obsoletas. Establecer una educación farmacéutica con enfoque sistémico, ético, humanístico. Desarrollar competencias farmacéuticas acordes a la realidad actual. ¿Qué desafíos encontramos en la reglamentación y ética de la atención farmacéutica? La atención farmacéutica también es otra especialidad dentro de lo que es la farmacia.
El desarrollo de la farmacogenética identifica los factores genéticos individuales que influyen en la respuesta a los medicamentos. Cada paciente recibirá el tratamiento farmacológico que mejor se adapte a su perfil genético. Entonces también hay que hacerle un seguimiento farmacoterapéutico. Esto es la atención farmacéutica. Reglamentar la ciberfarmacia, de que es la venta de fármacos por internet. O sea, aquí pueden, a veces ofrecen, ¿no es cierto?, ciertos tipos de medicamentos que la gente compra. O las mismas farmacias ofrecen. Yo mando, no sé, una receta y me mandan esa receta y puede que no sea lo que realmente necesito, está alguien detrás de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Evitar los conflictos interprofesionales, mejorar los canales de comunicación. Los farmacéuticos tenemos muchos problemas con los médicos. Y para no tener problemas, para dejarlos, bueno, no callados, pero demostrarles que estamos al mismo nivel, tenemos que estudiar y saber responder a sus cuestionamientos. Saber afrontar los conflictos éticos, medicamentos abortivos y la objeción de la conciencia, ¿no? Tenemos que ver si realmente vamos a dar esos medicamentos, ese tipo de medicamentos. Ahora hay personas que tal vez realmente lo necesiten, ¿no? Pero va a tener que ser a través de una receta médica, no directamente nosotros promover la venta en los servicios de farmacia de este tipo de medicamentos. Vigila tus pensamientos porque de ellos se forman tus palabras. Vigila tus palabras porque de ellas se forman tus actos. Vigila tus actos porque de ellos se forman tus hábitos. Vigila tus hábitos porque de ellos se forma tu carácter. Vigila tu carácter porque ahí está tu destino. Esto me parece muy bonito y sería importante que lo tomen en cuenta. Hay que colocar a los hombres en su tiempo para que naveguen y no naufraguen. José Martí. Gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta?